Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, jugosísimo, un verdadero escándalo digno de ser contado. ¿Listos para enterarse de todo, todito, todo sobre Andy Ercel? Pues agárrense de sus asientos porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en la cabeza de todos sus fans, un misterio que ha alimentado rumores y especulaciones durante meses, porque Andy Ercel, la actriz turca que nos ha robado el corazón, no se ha casado. Y no solo eso, ¿porque explotó? ¿Cuál es la razón que la hizo estallar y que, según dicen, los dejará sin palabras? Prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a desentrañar los motivos detrás de esta decisión, los obstáculos que ha enfrentado Andy, los rumores que la persiguen y, por supuesto, la verdad detrás de todo este drama. Pero antes de que sigamos, recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y la información más completa sobre sus celebridades favoritas. Únanse a esta gran familia de amantes del chisme y no se pierdan de nada. Ahora sí, vamos al grano. Andy Ercel, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, una belleza deslumbrante, un talento innegable y sobre todo, una mujer que ha sabido construir su carrera paso a paso con esfuerzo y dedicación. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y su vida personal, como era de esperarse, ha estado bajo el escrutinio público desde el principio. Y es ahí donde entra en juego el tema que nos ocupa hoy, su vida amorosa. A lo largo de los años, Andy ha estado vinculada sentimentalmente con varios hombres, algunos confirmados, otros solo rumores, pero todos ellos generando una enorme expectación entre sus seguidores. Su relación más mediática sin duda fue con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos traspasó la pantalla y los fans enloquecieron cuando confirmaron su romance. Era la pareja perfecta, la historia de amor de cuento de hadas que todos querían ver hacerse realidad. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus fotos juntos inundaban las redes sociales y los rumores de boda eran constantes. Se hablaba de una ceremonia íntima en las Maldivas, de vestidos de ensueño diseñados por los mejores modistos, incluso de la lista de invitados, plagada de celebridades de renombre internacional. La maquinaria del chisme funcionaba a toda máquina, alimentando las ilusiones de los fans que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente, sin previo aviso, la relación se rompió. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no entendían qué había pasado. ¿Qué había destruido ese amor que parecía tan sólido? Las teorías no tardaron en surgir, infidelidades, problemas de agenda, diferencias irreconciliables. Todo era posible. Se dijo que Kerem no podía manejar el ritmo vertiginoso de la carrera de Andy, que se sentía opacado por su brillo. Otros aseguraban que Andy se había cansado de la actitud, a veces considerada arrogante, de Kerem. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceros en discordia, nombres que se susurraban en los pasillos de los estudios de televisión y que encendían aún más la hoguera de la especulación. Lo cierto es que ninguno de los dos habló abiertamente sobre las razones de la ruptura, dejando a la prensa del corazón y a los fans con más preguntas que respuestas. El silencio, como siempre, avivó el fuego del misterio. Desde entonces, Andy ha mantenido su vida amorosa en un perfil más bajo, intentando protegerse del constante acoso de los medios. Sin embargo, los rumores nunca cesan. Se la ha vinculado con varios hombres, algunos famosos, otros no tanto, pero ninguno de ellos ha logrado ocupar el lugar de Kerem en el corazón de sus fans. Y es ahí donde entra la pregunta del millón: ¿por qué Andy Ercel no se ha casado? ¿Será que después de la tormentosa ruptura con Kerem, Andy se ha vuelto más cautelosa a la hora de entregar su corazón? ¿O quizás está esperando al hombre ideal, ese príncipe azul que la rescate de la soledad y le prometa un final feliz? La respuesta, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. Para entender la razón detrás de esta decisión, tenemos que analizar varios factores. En primer lugar, la presión mediática. Andy es una figura pública y, como tal, está constantemente expuesta a la crítica y al juicio de los demás. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa y su vida personal se convierte en un tema de debate nacional. Imaginen la presión que eso puede generar. Tener que tomar decisiones importantes como el matrimonio, sabiendo que todo el mundo estará opinando al respecto, no es nada fácil. Cada cita, cada rumor, cada gesto es interpretado y amplificado por una prensa ávida de titulares y por una legión de fans que se sienten con derecho a opinar sobre cada aspecto de su vida. Es un circo mediático constante que puede resultar agobiante para cualquiera, incluso para alguien tan acostumbrada a la fama como Andy. En segundo lugar, su carrera profesional.
Hande está en la cima de su carrera. Es una de las actrices más cotizadas de Turquía y tiene proyectos importantes en puerta. El matrimonio implica una serie de responsabilidades y compromisos que podrían afectar su ritmo de trabajo y limitar sus oportunidades. Para una mujer ambiciosa y decidida como Hande, esto podría ser un factor determinante a la hora de tomar una decisión sobre su futuro sentimental. Hande ha demostrado ser una trabajadora incansable, una mujer que se entrega por completo a cada uno de sus proyectos y que no está dispuesta a sacrificar su éxito profesional por nada ni por nadie. El matrimonio, con todas las responsabilidades que implica, podría representar un obstáculo en su camino hacia la cima, y eso es algo que Hande no está dispuesta a permitir. En tercer lugar, y quizás lo más importante, su propia visión del amor y del matrimonio. Hande es una mujer independiente y moderna, que no se deja llevar por las convenciones sociales. Ella tiene sus propias ideas sobre lo que quiere para su vida y no está dispuesta a conformarse con menos. El matrimonio no es una obligación, sino una elección personal, y Hande tiene derecho a decidir cuándo y con quién quiere dar ese paso. Hande ha demostrado ser una mujer con ideas claras, que sabe lo que quiere y que no se deja presionar por las expectativas de los demás. Para ella, el matrimonio no es un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia natural de una relación sólida y basada en el amor verdadero. Y hasta que no encuentre a esa persona especial que comparta sus valores y sus sueños, no está dispuesta a dar el sí quiero. Pero, ¿y la explosión? ¿Por qué Hande Erçel explotó? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa, mis queridos chismosos. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande se cansó de los constantes rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Se sintió acosada por los medios y frustrada por la falta de respeto a su privacidad. La gota que derramó el vaso fue, al parecer, un comentario inapropiado de un periodista durante una rueda de prensa. El periodista, según cuentan, le preguntó directamente sobre sus planes de boda y le insinuó que ya era hora de que sentara cabeza. ¡Qué atrevimiento! ¿Quién se cree este señor para opinar sobre la vida personal de Hande? La reacción de Hande fue explosiva. Visiblemente molesta, respondió al periodista con contundencia, dejando claro que su vida personal es asunto suyo y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Mi vida privada es mía, y no tengo ninguna obligación de compartirla con ustedes. Estoy cansada de que me pregunten constantemente sobre mis planes de boda. ¿Acaso no tengo derecho a vivir mi vida como yo quiero? Fueron algunas de las palabras que, según testigos presenciales, Hande le espetó al periodista. La noticia de su explosión se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un debate sobre el papel de los medios en la vida de las celebridades y el derecho a la privacidad de las figuras públicas. Los hashtags #Hande Erçel estamos contigo y #respeto para Hande Erçel se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el apoyo incondicional de sus fans. Algunos criticaron la actitud de Hande argumentando que como figura pública, debe estar preparada para lidiar con este tipo de situaciones. Si no quieres que te pregunten sobre tu vida personal, entonces no te hagas famosa, decían algunos comentarios en redes sociales. Pero qué barbaridad. ¿Acaso la fama justifica la invasión de la privacidad?